Bien, hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo con una cita de Synergy NAC, con un webinar. Soy Lola Gómez, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, hoy tenemos un tema que yo creo que es muy importante. Todos son importantes, pero estamos en unas etapas de problemas hídricos en muchas zonas y viendo la viabilidad de las explotaciones. Y bueno, hemos visto muy necesario el contar con el tema del riego, el ver las estrategias de riego. Y bueno, hoy tenemos el placer de contar con Sergi Torrens Pallares. Él es ingeniero agrónomo, está especializado en riego y fertilización y está dentro de la empresa, es socio de la empresa Mokpo. Bienvenido, Sergi, y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Es un placer poder estar aquí y compartir un poquito nuestro punto de vista sobre la programación y la gestión de riegos. Y nada, si os parece, empezamos. Sí, vamos a hablar. Nosotros hemos pedido que nos habléis de la programación y de cómo vosotros afrontáis los riegos dentro del almendro en seto. Sé que asesoráis muchas fincas y que realmente pues tenéis un bagaje en este tema, apoyados en sensorítica, en sensorización. Y bueno, era lo que quería que nos comentarais. Al final, bueno, nos vas a contar un poco y al final, bueno, abriremos turno de preguntas, pero si algún oyente quiere ir formulando preguntas, pues te las voy yo haciendo conforme vayamos avanzando. Perfecto, muy bien. Muy bien, pues bueno, un poquito he planteado la presentación en 4 fases. La primera fase es para un poquito hablar de unos temas fisiológicos muy básicos. No voy a entrar en ellos, pero creo que es fundamental, antes de plantear un programa de riego, conocer el cultivo con el que vamos a trabajar. Es decir, qué etapas tiene el cultivo, qué puntos críticos tienen cada una de estas etapas, para luego poder formular unas estrategias correctas y que encajen pues, en cada una de estas etapas de cultivo. El segundo punto, vamos a hablar sobre, para mí es muy importante, el tema de el comportamiento hídrico del suelo. Cada una de nuestras parcelas tiene una serie de características que muchas veces son únicas o distintas a otras de las parcelas que tenemos en nuestras explotaciones, y es muy importante conocer todas estas características y propiedades del suelo para también poder plantear las estrategias lo más ajustadas posibles para luego tener un manejo óptimo y eficiente. Con eso, lo que intentaremos es plantear una estrategia basada en las necesidades hídricas del almendro, viendo en qué momentos el cultivo nos pide apretar y en qué momentos nos pide estresar el cultivo. Y con eso daremos también nuestro punto de vista y nuestra forma de trabajar mediante planes de programas de riego, análisis de estos programas de riego durante el manejo o durante el día a día de la aplicación de estos planes, y una vez finalizada la campaña, para luego poder aplicar correcciones y mejoras para años posteriores. Vale. Bien. En primer lugar, simplemente comentar que el peso, dentro del peso total de una planta, entre el 60 y 90% del volumen total es agua, ¿vale? Esto nos indica que el agua es un elemento súper importante en todos los cultivos. Además, dentro de los elementos que constituyen una planta, carbono, hidrógeno y oxígeno suman más del 95% del total del peso seco. Entonces, hidrógeno, oxígeno forman parte también de elementos dentro del agua. Eso significa que el peso global del agua dentro de la composición química de una planta es brutal, ¿vale? Teniendo en cuenta esto y añadiendo que el agua es un disolvente universal y es el factor abiótico más limitante para el crecimiento de las plantas,
que tiene una importancia crucial en la fotosíntesis y en la distribución de moléculas a través de todo el organismo, que las plantas crecen cuando acumulan agua en las vacuolas de las células centrales y que es el medio donde se producen las reacciones de oxidación-reducción. Todo eso, además, ¿no?, también sumando que hay muchos más procesos metabólicos donde el agua es un claro protagonista o tiene un papel clave, ¿no?, dentro de estos procesos metabólicos, como puede ser la absorción de agua y sales minerales, el transporte de savia hasta las hojas, la fotosíntesis, el transporte de savia elaborada hasta las células, a la respiración celular. Todos estos procesos metabólicos, de los cuales hoy no vamos a entrar y vamos a profundizar, el agua juega un papel súper importante. Si a alguien le interesa todos estos temas y poder relacionar para entender y conocer más sobre el cultivo del almendro, a mi hermano Joan Torrents ha hablado de ello en alguna de los cursos de Synergy Nuts, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta todo esto y además viendo el escenario actual donde el agua suele ser un bien muy escaso, ¿no? Al final podemos decir que controlar y optimizar el agua es vital para garantizar el éxito en cualquier cultivo, en cualquier explotación, ¿vale? Entonces, teniendo estas premisas, es súper importante poder conocer cómo son nuestros suelos, ¿vale? Para conocer nuestros suelos tenemos varias alternativas, pero al final lo que nos interesa es conocer la física y la hidráulica del suelo de nuestras explotaciones. Con eso es muy importante conocer la clase textural. No es lo mismo trabajar con un suelo arcilloso que con un suelo pesado, un suelo más drenante, como puede ser un suelo arenoso, un suelo franco-limoso. Cada tipología de suelo tiene unas características y tendremos que ajustar nuestro plan de riego a estas distintas características. Es muy importante conocer también la granulometría, porcentaje de partícula fina, porcentaje de partícula gruesa, ya que no es lo mismo un suelo franco con un porcentaje de partícula fina muy elevada que un suelo franco con un porcentaje mucho mayor de partícula gruesa. El comportamiento hídrico de ambos suelos va a ser muy diferente. Lo mismo pasa con el contenido de elementos gruesos, piedras grandes que nos encontramos distribuidas por todo el perfil del suelo, el grado de compactación del terreno, la estratificación de los distintos niveles de horizontes del suelo, el porcentaje de materia orgánica, los niveles de conductividad eléctrica, los contenidos de sodio cloro. Todo esto son valores y son parámetros súper importantes a conocer antes de plantearnos hacer un programa de riego. Tenemos que conocer todos estos datos para poder plantear y poder deducir cuáles son los tiempos de riego ajustados a nuestra explotación, con el fin de humectar bien el perfil de nuestro terreno, pero evitando perder agua por drenaje. Si en el momento que regamos enviamos ya el agua en profundidad, automáticamente toda esta agua que estamos mandando a 60, 70, 80 centímetros de profundidad, donde hay poca capacidad o hay poco porcentaje de raíz absorbente, es agua que ya no aprovechamos, que estamos perdiendo. Podemos definir frecuencias de riego, velocidades de infiltración que conocemos mediante el estudio de todos los parámetros anteriores para poder definir, pues, en cada nivel de profundidad si la infiltración es mejor o peor, para luego también condicionar las estrategias que vamos a plantear el día a día. La capacidad de retención de agua y la capacidad de aireación, los puntos de capacidad de campo, puntos de marchitez permanente, punto de saturación, las estrategias de riego. Dentro de una campaña de riego, como veremos después en algunos ejemplos, no vamos a hacer una programación de riego lineal, ¿no? Sino que vamos a hacer una programación de riego adaptada a unos objetivos que irán correlacionados con las necesidades del cultivo en cada uno de los estadios fenológicos. Y además de esto, si nos encontramos en un escenario salino, tenemos que tener en cuenta que hay que aplicar unas fracciones de lavado y unos riegos de lavado para mantener a raya los niveles de conductividad y a fijar unos valores límites de riesgo
en cuanto a niveles de conductividad y sodio, de los cuales si pasamos estos niveles hay muchas posibilidades de entrar en riesgo en el cultivo. Entonces, en primer lugar, me gustaría comentar 3 tipologías de riego que vienen dadas por la variabilidad de suelo. Es decir, cada tipo de suelo, al final, cuando estudiamos la hidráulica y el comportamiento hídrico del perfil del suelo, él mismo nos demanda una metodología de riego. Es decir, hay suelos que la forma más eficiente es hacer un impulso, es decir, cada vez que queremos humectar el suelo, hacerlo mediante un solo impulso de riego. Hay terrenos donde nos obliga a hacer varios impulsos, ya que tienen un porcentaje de impermeabilidad, y si lo hacemos todo en un solo impulso, el agua corre por encima y no profundiza en el perfil del suelo. Y hay suelos aún más extremos en los cuales tenemos que hacer un riego totalmente fraccionado, que puede ser en un mismo día hacer fracciones de, no sé, 3, 4, 5, incluso 6 riegos en un mismo día, ¿no? Para poder garantizar un buen nivel de humedad en todos los horizontes y minimizando las pérdidas en profundidad. ¿Qué tipo de suelo sería cada uno, Sergi? ¿Arriba? Es que depende mucho. Es algo que hemos aprendido con el tiempo, que por eso es tan importante no solo medir o parametrizar la textura, sino analizar todos los otros parámetros que hacen que una misma... Es decir, un suelo franco se puede comportar como el caso 1 como el caso 2. Raras veces se comportará como el último, pero sí que puedes encontrar un suelo franco con unos niveles de conductividad súper elevados y sodio, que el mismo sodio impermeabiliza el suelo y reduce la velocidad de infiltración del agua. Y eso te obliga a hacer un riego fraccionado, ¿no? Hacer como 2 impulsos para hacer una previa humectación, y con la segunda fase de riego lo que haces es profundizar en el perfil del suelo. ¿Vale? Entonces, depende mucho, pero de forma general los suelos arenosos suelen hacerse mediante riegos únicos, pero con frecuencias muy juntas, es decir, muy alta frecuencia. Los suelos francos suelen hacerse con riegos únicos, frecuencias más espaciadas, y los arcillosos y, por ejemplo, franco-limosos, franco-arcillosos, con porcentajes de partícula fina elevadas, muchas veces te obligan a hacer estrategias de riego un poquito más complejas. Y corrígeme si me equivoco, el porcentaje de materia orgánica también es importante, ¿no? Sí, es muy importante. Sí. Muy importante, tanto para... A veces lo olvidamos, que para los riegos es muy importante. Sí, exacto. Tanto la capacidad, o sea, la velocidad de infiltración, como la retención de humedad que te proporciona. ¿Vale? Cuando hablamos de eficiencia y sostenibilidad, cada escenario es un mundo también, y cada estrategia de riego hay que afinar al máximo cómo hacemos el programa de riego para intentar optimizar al máximo el recurso del agua. Entonces, el objetivo principal es mandar toda el agua, la mayor proporción de agua en la zona de mayor absorción de raíces, y minimizar el agua que perdemos en profundidad. Si acaso, os voy a explicar, porque vamos a ver esta tipología de gráficos varias veces durante la presentación, para que podáis entender de forma fácil. Lo que vemos aquí representado son 4 líneas. Una es la azul clara, que tiene un área pintada, que representa un caudalímetro, es decir, es el caudal de agua que circula por la línea de goteros. Cada momento de riego se activa y vuelve a bajar cuando se termina el riego. Y luego vemos 3 líneas más que corresponden a 3 sensores de humedad capacitivos colocados a 3 profundidades distintas del suelo. ¿Vale? El naranja es el sensor superficial, que está situado por encima del nivel radicular, podría ser 20 centímetros. El verde es el sensor de raíces, que muchas veces está cerca de los 40 centímetros. Y luego tenemos el sensor azul oscuro, que es el de drenaje,
que está más o menos por los 60 centímetros, una cosa así, ¿vale? Cuando el sensor de 60 se activa, como en el tercer caso de este ejemplo, es cuando estamos mandando agua por debajo de los 60 centímetros, por lo que toda esta agua que llega a esta profundidad la estamos perdiendo y estamos siendo poco eficientes y al mismo tiempo estamos lavando pues, nutrientes, gastando electricidad, gastando combustible, etc. Otro ejemplo también de gestión que es muy interesante es todo el tema de la gestión de la conductividad. En este caso, aquí tenemos dos sensores de humedad, que son los dos sensores, las dos líneas verdes. El verde claro es el sensor de raíces y el que es oscuro es el de drenaje. Entonces, la línea roja representa la conductividad de la zona de raíces, ¿vale? Entonces, en el momento, en toda esta zona de aquí, tenemos una acumulación de conductividad, ya que el sensor de profundidad no está casi oscilando, ¿vale? Esto significa que todos los nutrientes que hemos aportado hasta este punto se están concentrando desde la superficie del terreno hasta máximo los 40 centímetros, que es donde tenemos el sensor de raíces, que es la zona que estamos mojando, por lo tanto, la zona donde empujamos los nutrientes. En el momento que aumentamos el tiempo de riego y empezamos a mojar bien el sensor de drenaje, lo que estamos haciendo es empujar todos estos nutrientes por debajo de las raíces y los estamos lavando. Y de este modo se ve rápidamente que la conductividad se reduce y se estabiliza porque estamos mojando demasiado en profundidad, ¿vale? Entonces, todo esto lo que nos está haciendo es ser poco eficientes. Y al mismo tiempo, si tenemos problemas de conductividad producidas por excesos de cloruros o sodio, es al revés. Lo que tenemos que hacer es aumentar el tiempo de riego y hacer una fracción de lavado, aunque gastemos y consumamos más agua, para garantizar una estabilidad en los niveles de conductividad y no llegar a estos valores límite que podrían causarnos graves problemas en el cultivo. Otro punto que yo creo que es clave a comentar, que un poquito antes he mencionado, es el tema de que un plan de riego no se trata de fijar un tiempo de riego fijo y una frecuencia de riego fija y programarlo toda la campaña de riego y ya está, sino lo que necesitamos es conocer que tenemos varias estrategias de riego, como pueden ser apretar mucho el cultivo, estresar ligeramente el cultivo, estresar mucho el cultivo, ¿no? Según el objetivo que tengamos en cada uno de los estadios fenológicos, tenemos que dar una serie de dotaciones de agua a la planta para cubrir las necesidades que nosotros creamos que son claves en ese momento, ¿vale? Entonces, todas estas 4 imágenes son periodos dentro de una misma campaña de riego de un mismo sector de riego donde se aplican distintas estrategias. En este momento de aquí se está aplicando una estrategia de un estrés muy fuerte, ¿vale? Donde la media de disponibilidad ronda el 24%. En este momento tenemos un estrés intermedio de un 40%. En este momento estamos yendo bastante gas a fondo, ¿no? A crecimientos fuertes, dando una disponibilidad de agua elevada, cerca del 73%. Y en este momento la media es del 88%, pero hay momentos por aquí que si miras un ciclo concreto, igual tienes medias del 90%. ¿Vale? Entonces, dentro de una misma campaña de riego, tenemos que buscar momentos de alta disponibilidad y baja disponibilidad según convenga y correlacionarlo con los estadios fenológicos. Últimamente ha habido una evolución bastante notable en todo el tema de gestión de riegos, ¿no? Hace tiempo o actualmente aún se hace así muchas veces, o el punto de partida muchas veces es la experiencia, ¿no? En el momento de plantear un programa de riego, muchas veces decimos, ostras, mi abuelo regaba de tal manera o el técnico anterior hacía eso, ¿no? Y eso más o menos funcionaba y esta explotación lleva 10 años cultivando
y está funcionando más o menos bien, ¿no? Entonces, han ido apareciendo nuevas herramientas que nos permiten optimizar toda esta información para intentar ser, 1, o más productivos, 2, más eficientes y 3, las dos, ¿no? Más productivos a la vez que somos más eficientes. Entonces, si aplicamos cálculos teóricos de evapotranspiración que un poquito nos orientan sobre la transpiración estomática del cultivo, ¿no? El consumo de agua que tiene el cultivo, si aplicamos correcciones mediante sensores de suelo que nos indican la disponibilidad de agua que tiene el cultivo en cada momento y podemos ser capaces de ajustar la disponibilidad a varias profundidades para minimizar las pérdidas e incluso si hacemos mediciones del potencial hídrico de las plantas para ver hasta qué punto podemos estresar el cultivo reduciendo agua, hasta qué punto tenemos que ir con el máximo de las necesidades para que el cultivo no sufra nada, ¿no? Si tenemos unas herramientas que nos permiten afinar mucho más, no ir mediante sensaciones, sino que con datos objetivos somos capaces de afinar mucho más todos estos parámetros, lo que nos permite eso es que a partir de un consumo teórico o un consumo mediante la experiencia, somos capaces de reducir este consumo real de agua y a la realidad estamos aportando el mismo nivel de disponibilidad de agua al cultivo, pero con un menor consumo de recursos. Menos agua, menos electricidad, menos combustible, menos fertilizante. Por lo que somos más eficientes y tenemos un porcentaje de optimización mucho más elevado. Para hacer un poquito el planteamiento y enseñar cómo trabaja Modpo, ¿no? ¿Qué tipo de planteamiento hace para proponer un plan de riego? Al final, lo que tenemos que hacer es dividir la campaña de cultivo en distintas fases, ¿no? Que cada una de estas fases contiene distintos estadios fenológicos y fijar unos valores de disponibilidad de agua, de evapotranspiración, de potencial hídrico. Hay 1000 formas de hacerlo, cada persona lo hace a su manera, para decir, pues en esta fase de cultivo el almendro me está pidiendo tales condiciones y yo voy a dárselas, voy a proporcionárselas. No le voy a dar ni más ni menos, voy a darle lo que me pide el almendro, ¿vale? Entonces, durante el proceso o la etapa de yema de invierno, que va desde reposo invernal hasta que empieza a hinchar yemas de flor y empieza a despuntar los primeros brotes, por decir algo, en esta fase generalmente tenemos temperaturas que no son extremas, no son muy altas, muy elevadas. Muchas veces esta época va acompañada de lluvias o humedades ambientes un poquito más elevadas y el cultivo no tiene una demanda muy grande. Entonces, para esta etapa, el objetivo un poquito es proporcionar un rango de disponibilidad entre el 30 y 50% del porcentaje de disponibilidad de agua del suelo, que esto en cuanto a cálculos de evapotranspiración podrían ser unos 9 milímetros a la semana. Estos son cálculos en la zona de Lérida, ¿vale? Esto varía mucho según la ubicación, la previsión climática, etcétera. Y garantizar unos potenciales hídricos de cultivo entre 25 y 40 kilopascales. Si conseguimos eso, durante esta etapa no le va a faltar de nada al cultivo. Vamos a ser capaces de optimizar recursos, de regar menos si íbamos a regar mucho más o de regar algo más si simplemente no íbamos a regar, igual estábamos haciendo sufrir el cultivo. En cuanto a floración, nos interesa aumentar esta disponibilidad, ¿no? Mandarla al 50-70%, ya que empieza a consumir más el cultivo, las temperaturas suben ligeramente, es un momento donde la evapotranspiración se estima alrededor de los 11 milímetros semana, dependiendo mucho de años. Estos son mediciones, estimaciones reales tomadas al año 2022, es decir, el año pasado. Y garantizar unos potenciales hídricos entre 5 y 20 kilopascales, que el cultivo no sufra, que el cultivo tenga la mayoría de las necesidades cubiertas. En la parte de crecimiento, donde engloba tanto las primeras fases, bueno, las fases más importantes de crecimiento vegetativo del año del almendro
y la fase de división celular y primeros momentos de engorde de fruto. En esta fase creemos que es muy importante satisfacer cerca del 100% de las necesidades del cultivo. ¿Vale? Aquí tenemos que buscar disponibilidades entre el 70, 80, 90% de las necesidades de humedad del suelo y unos potenciales hídricos de 0, 10 kilopascales, que el cultivo no tenga nada de estrés, que esté perfectamente cómodo, que tenga todo lo que necesito acompañado de la nutrición adecuada para esta etapa. Y en cuanto a evapotranspiración, se estiman unos 30 milímetros semana aproximadamente. En la parte de maduración, por ejemplo, aquí en el gráfico de toda esta fase se aprecian dos zonas muy diferenciadas. La parte más cercana a la división celular, donde el porcentaje de humedad es mucho más alto. Esto puede hacerse durante todo el proceso de maduración o se puede estresar directamente desde pasado ya unas semanas o unos meses de la división celular, dependiendo de cada zona, de cada objetivo de producción. En este caso, el problema principal es que si no se hace un estrés, es una zona donde la cosecha es muy tardía, donde cuesta mucho reducir el porcentaje de humedad de almendra, donde cuesta mucho que la almendra se abra. Entonces, si no se aplica un objetivo de estresar fuerte el cultivo, tenemos muchos problemas en el momento de la cosecha. Entonces, nos vemos obligados a aplicar una estrategia que al mismo tiempo nos sirve para reducir consumos de agua y que al cultivo no le estamos haciendo ningún daño. En este momento, durante la maduración, podemos permitirnos hacer un estrés controlado, siempre sin pasarnos, es decir, siempre que decimos estrés controlado, no quiere decir cerrar el grifo, quiere decir mantener unos niveles de humedad que no cubran el 100% de las necesidades del cultivo, pero que no hagan sufrir en exceso los almendros. ¿Vale? Entonces, por eso, por ejemplo, en el primer tramo de esta maduración podríamos movernos entre un 50 y un 70% de las disponibilidades de humedad, y mientras que en la parte final cercana a cosecha nos moveríamos entre un 30 y un 50% de disponibilidad de agua. Las necesidades evapotranspirativas son cerca de 36 milímetros semana y el potencial hídrico más o menos que se busca es de un 12-30, dependiendo del estrés que le quieras dar al cultivo. Una vez cosechado, el cultivo tiene un fuerte estrés. Por otro lado, le quitas la carga y tiene un momento de hacer un segundo crecimiento muchas veces, dependiendo de las condiciones climáticas, del manejo que se haga al cultivo, pero generalmente se aconseja hacer una post-cosecha, volver a incrementar los niveles de humedad del suelo para ayudar a hacer reservas, a prepararse para hacer el reposo invernal y estar al 100% para la siguiente campaña. ¿Vale? En este momento, más o menos, se van a buscar disponibilidades entre el 50 y 70%. Los requerimientos de evapotranspiración están cerca de los 11 milímetros semana y se busca un potencial entre 5 y 20 kilopascales. Con todo eso, esto sería un planteamiento de un programa de riego. Tenemos unas etapas claras diferenciadas, con unos objetivos muy claros en cada etapa, y lo que tenemos que hacer es ir aplicando, ir programando riego semana a semana, haciendo ajustes según vayamos viendo que se modifican las evapotranspiraciones o que los sensores de humedad nos indican que alguna cosa se desajusta, ¿no? Al final es ir haciendo pequeñas correcciones para ubicarnos dentro de los rangos que a nosotros nos interesa. Al final de una campaña, esta sería la campaña 2022, podemos ver una visión de este estilo, ¿no? Es decir, aquí tenemos dos zonas donde hemos estado en reposo, ¿no? Es decir, antes durante el enero, febrero del 22 y en los meses de noviembre, diciembre y enero del 2023, donde hemos tenido una zona con fuertes niveles de estrés, ¿no? O bajas disponibilidades de agua, ya que son zonas donde podemos permitir que el cultivo o que el suelo llegue a estos valores. Y en floración
hemos garantizado o hemos estado de media a un 60% de disponibilidad de agua, durante la fase de crecimiento a una media de un 80% de disponibilidad de agua. En la maduración la media es del 30%, aunque ya hemos comentado que hay como dos fases muy diferenciadas, ¿no? Que sería una cosa así. Aquí sería un 50-60, aquí sería un 30. Y al final hemos tenido una post cosecha donde hemos incrementado los niveles y hemos vuelto a entrar en reposo, ¿no? Al final, esto es el análisis de la campaña de riego. Es una campaña donde se ha hecho una muy buena gestión de riego. Ha salido una cosecha con unas condiciones de calidad de almendra correcta. No hemos tenido problemas de porcentajes de humedad de fruto. No hemos tenido problemas de apertura de cáscara de la almendra. La producción ha sido más que correcta. Al final, cuando esto lo contrastamos con... Sergi, mira, nos pregunta que si en post cosecha no hay tramos de oxigenación. Sí, al final depende de muchas cosas. Es decir, aquí, voy a poner un poquito la diapositiva, realmente aquí tienes tramos de mucha oxigenación. Es decir, hemos incrementado o proponemos nosotros muchas veces, depende mucho de lo que has cosechado, del estado que esté la planta. Si el cultivo está súper vigoroso, crece mucho, no nos interesa de que tenga tanta fuerza porque queremos que pare, que entre en reposo temprano. Pues aquí no tenemos que incrementar los niveles, o los tenemos que incrementar menos, ¿no? Pero al final lo que estamos haciendo es aumentar un poquito la disponibilidad de agua respecto a los niveles que estábamos antes de cosecha, ¿no? Que estábamos haciendo sufrir un poquito el cultivo. Le damos unas semanas, un mes de condiciones un poquito más favorables para que termine de acumular reservas, pero siempre, es decir, desde nuestro punto de vista, siempre una curva de riego tiene que ir acompañada de momentos de alta disponibilidad de agua y alta disponibilidad de aire. Es decir, para hacer un riego, ¿no?, de alta disponibilidad, nosotros podríamos hacer que la línea fuera así, totalmente horizontal, ¿no?, que tuviera agua siempre permanentemente. Entonces, eso desde nuestro punto de vista no es la forma más óptima para incrementar la disponibilidad de agua, porque estás incrementando mucho la disponibilidad de agua, pero estás penalizando la disponibilidad de oxígeno. Si incrementas la disponibilidad de agua haciendo curvas de secado mojado mucho más pronunciadas, esto te garantiza un nivel de humedad mucho mayor, a la vez que también siempre tienes una disponibilidad de oxígeno, que esto te beneficia pues para todo el tema de desarrollo radicular, previene enfermedades radiculares, intervienen muchos procesos metabólicos donde el oxígeno radicular es muy importante, y si no aparece, pues aparecen muchos otros problemas, ¿no? Entonces, no sé si queda respuesta a la pregunta. Sí, pero nos ha contestado que dependerá del tipo de suelo. Sí, dependerá mucho del tipo de suelo, pero al final, aunque incrementes la disponibilidad, no se trata de hacer un incremento lineal, sino que incrementarla mediante impulsos, que la media se incremente, pero que tengas momentos de alta disponibilidad y de baja disponibilidad. No sé si me explico. Sí, totalmente. Perfecto. Vale. Y por último, ¿vale? Bueno, estamos hablando, de la evapotranspiración. Si comparamos, por ejemplo, la estrategia que se ha seguido mediante el cálculo de porcentajes de disponibilidad de agua en raíces y lo comparamos con la evapotranspiración, vemos que hay una concordancia bastante buena en todas las fases del cultivo, excepto en el momento de maduración. La demanda del cultivo es muy alta, porque estamos en un momento donde la evapotranspiración estomática es alta, pero como el objetivo en esta finca en concreto pasa en muchos otros sitios, al final hay que adaptar, o si surgen problemas hay que buscar estrategias para solucionar estos problemas. En este caso, nuestro objetivo en esta fase es hacer sufrir el cultivo, no hacerlo sufrir mucho, pero no darle el 100% de las necesidades. Y es por eso que no concuerda la curva de la evapotranspiración con
la curva de riego que nosotros hacemos mediante las sondas de humedad de suelo. Y por último, después de hacer este análisis, ver que concuerda el planteamiento teórico que habíamos hecho con la aplicación real a campo, haciendo los ajustes día a día, semana a semana. A final del año es muy bueno analizar todos los parámetros, ¿no? ¿Dónde nos hemos desviado? ¿Qué podemos corregir? ¿Ha salido bien la cosecha? ¿Tenemos que plantear algún cambio para ajustar y mejorar algún parámetro? Y también muy importante todo el tema de optimización de cantidad de agua consumida. Es decir, hemos sido eficientes aplicando este agua. Este gráfico nos enseña el porcentaje de humedad en la sonda de profundidad, la de drenaje, en cada momento del año, ¿vale? En todos estos tramos hemos estado por debajo del 50% de humedad en el sensor de drenaje, pero hay dos momentos claros, que son los que están marcados en rojo, donde la humedad del sensor de drenaje ha sido muy elevada, 90-80%. Esto nos está diciendo que claramente dentro de estos periodos hemos sido poco eficientes y seguramente cambiando pequeñas cosas en la estrategia de riego y planteándolas mejor para el año que viene, podremos estar a unos niveles del 50-60% consumiendo menos agua y el cultivo tendrá el mismo resultado. Entonces, con eso, con todo lo que tenemos, sensores, conocimiento, experiencia, si somos capaces de combinarlo, de hacer buenos planteamientos, de hacer un buen seguimiento, un buen ajuste y un buen análisis final de campaña, tenemos la capacidad de optimizar mucho el consumo de agua y al mismo tiempo también de fertilizantes. Y con eso termino la presentación. Pues la verdad es que genial, que me ha gustado mucho seguir, porque realmente estamos viendo que es posible, que se puede hacer y que bueno, que hay que formarse, hay que tener conocimiento y que hay que saber interpretar esos sensores. Y bueno, ahora vemos que están formulando preguntas, pero yo quería que sabes que hemos estado hablando antes. Has dicho minimizar fertilización, aunque hoy no quería que habláramos de fertilización, que tendremos otros días. Sí que me gustaría, porque reducimos riego y decimos reducimos fertilización, pero si el cultivo tiene unas necesidades, al final estamos diciendo que le vamos a reducir esos nutrientes al cultivo. No, la idea es, al final, el medio para hacer llegar el fertilizante cuando hablamos de fertirriego es el agua. Entonces, al mismo tiempo que perdemos agua, perdemos fertilizante. Si somos capaces de ubicar el agua en la zona de mayor porcentaje de raíz absorbente, lo que estamos haciendo es, con el mismo fertilizante o con menos, estamos siendo más eficientes, por lo tanto, reducimos el consumo de agua y concentramos más la solución nutritiva, por lo que podemos reducir la cantidad de nutrientes que aportamos al cultivo, porque lo que estamos haciendo es teniendo menos pérdidas y una mayor eficiencia de fertilización. Es decir, si aportamos 100 y perdemos 50 por lixiviación, si somos capaces de estos 50 no perderlos, al final el cultivo come 50 igualmente. Pues le podemos aportar 50-60, el cultivo estará teniendo el mismo consumo de nutrientes, pero tendremos una repercusión económica muy grande y a la vez una mejor sostenibilidad, ¿no? Y una mejor eficiencia. Eso nos está comentando Alejandro, claro, que dice que eso encaja perfectamente dentro de la sostenibilidad de la PAC y de todo, y del Green Deal y de la responsabilidad que tenemos dentro de la agricultura, que controlamos riego y vamos a controlar las unidades de fertilización, está claro. Sí. Mira, Daniel nos pregunta que qué tipo de sensores recomiendas. Mójate. Bueno, a ver, no, bueno, yo te diría... Por favor, no digas marca. Bueno, no voy a hablar de marcas. Sensores hay actualmente, por suerte, hay muchos sensores. España diría que es de los países donde hay más empresas dedicadas al mundo de la sensorística en agricultura, y yo diría, me atrevería a decir que es de los países más avanzados en este ámbito. Entonces, la mayoría de sensores que existen de humedad son muy buenos, son eficientes, y simplemente el hecho de pasar a no medir nada a tener una medición
ya es una información muy buena. Lo que sí que te diría que es muy importante cómo se instalan estos sensores, dónde se instalan y cómo se calibran las mediciones de estos sensores. Porque no sirve de nada comprar el mejor sensor del mundo si lo instalas en una zona que no es representativa. Al final tenemos que ser conscientes que estamos midiendo un volumen pequeño dentro de toda una explotación y tenemos que ser muy buenos ubicando este sensor en una zona representativa que nos permita manejar el máximo de superficie posible para reducir costes, ¿no? Es decir, con la mínima inversión manejo el máximo de hectáreas con un resultado bueno. ¿Vale? Entonces yo te diría que en cuanto a sensores, a partir de un cierto precio, todos los sensores son buenos, hay varias opciones. Generalmente yo soy muy partidario de los sensores capacitivos porque tienen un menor mantenimiento, te garantizan una duración y una robustez más alta en campo, que al final el problema del campo es que es un medio muy adverso, ¿no? Tenemos todo lo que no le gusta a la tecnología, lo tiene el campo, maquinaria, lluvia, viento, ratones, sol. Ratones. Sí, ratones, animales, lo tiene todo, ¿no? Entonces, cuanto más simple, más integrado, más fiable sea este sensor, más robusto, pues mucho mejor para no tener alteraciones en las mediciones. No te sé decir, hay 1000 sensores. Tampoco es que no quiero mojarme porque hay muchos que miden, todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Sí, no existe ahí uno especialmente. Sí. Si tú tuvieras que ir a mínimos, ahora mismo no estoy sensorizado para nada. ¿Qué pongo? Los 3 que tú tienes, 2 conductividades. Empezamos de mínimos a máximos. Vale, mira, mínimos para mí sería con monitoreo mínimo, súper mínimo, nivel radicular. Es decir, lo más importante medir es qué pasa a las raíces. Es lo que nos importa, es lo que se nos va a traducir automáticamente en un aumento de producción, en una mejora de calidad de producto. Pero si también podemos tener un sensor en drenaje, que yo diría que es el segundo más importante, aquí entra el papel de la sostenibilidad, ¿no? Y de la optimización de recursos. Con un solo sensor es muy difícil saber si estamos ubicando bien o mal el riego. Y lo ponemos a 40. ¿El radicular a 40 en almendra? ¿En seto? Generalmente sí. Vale. Pero según. Sí, según. Es decir, lo ideal es hacer una calicata, analizar el perfil, el horizonte del suelo y ver dónde está el mayor volumen de raíz absorbente. Hay explotaciones donde el mayor volumen está a 25 centímetros y hay otras que está a 45-50, ¿no? Depende un poco de la gestión histórica que se ha hecho. Es que es a lo que lo has educado. Claro. Y también de la tipología de suelo. De suelo, totalmente. ¿Vale? Entonces yo te diría, estos 2 sensores son los básicos y desde mi punto de vista la parte del caudalímetro juega un papel muy importante porque te facilita mucho la interpretación de estos datos. Bueno, y uno de estrés de planta ya ese es el órdago, sí. el sumum, vale. Sí. Nos dice Diego Antonio que cuál es la mejor hora del día para regar. Como todo, depende. Mucha gente, la mejor hora es la más económica, ¿no? Al final, mucha gente hoy en día, sobre todo cuando te mueves con muchas superficies, la priorización número 1 es la tarifa eléctrica, ¿no? Entonces, bueno, pero para eso se pueden poner renovables. Sí, exacto, ¿no? Usar energías renovables, etcétera. Yo te diría, depende un poco. Lo que sí que hay terrenos que se nota mucho cuando riegas de noche y cuando riegas de día. ¿Vale? Es decir, durante la noche, como no tienes evapotranspiración o la evaporación superficial de la humedad del suelo es mínima y además la planta no evapotranspira, el agua es capaz de infiltrar mucho más rápida y llegar mucho más hondo en el suelo. Entonces, en un suelo que sea muy drenante, que enseguida llegues a 60, posiblemente te interese más regar durante pleno día porque te va a sufrir mucho más, se va a secar mucho más y si en el momento de máximo calor tú le puedes dar el aporte de agua, vas a conseguir contrarrestar más el choque este de calor y de estrés
de los picos de calor, ¿no? Y en un suelo que tenga una velocidad de infiltración muy lenta, que tenga problemas de permeabilización, posiblemente lo puedes ayudar mucho regando por las noches, porque esto te va a permitir con la misma cantidad de agua bajar mucho más hondo en el perfil y, por lo tanto, gastar menos agua. Es decir, si en lugar de tardar 8 horas a bajar a 40 centímetros lo puedes hacer con 6 horas, pues eso que te ahorras 2 horas. ¿No? Igual tendrás que aumentar un poquito la frecuencia de riego, porque sí que durante el día se va a secar, pero al final es que cada finca es un mundo. Al final, lo mejor es prueba-error. Hago un programa, miro cómo se mueven los sensores y a partir de ahí voy ajustando. Digo, ostras, hoy voy a probar a regar por la noche, a ver qué pasa. Hostias, pues me gusta mucho más cómo se mueven los sensores por la noche. Pues en tu finca, tu horario ideal es por la noche y seguramente no va a ser todo el año el mismo. Es igual lo que te iba a decir, que te va a depender también de la climatología. Claro, en los meses de frío seguramente será una cosa, en los meses de pleno calor posiblemente sea otra cosa, ¿no? Entonces es muy difícil, siempre en todos los temas de riego no hay una fórmula mágica que sirva para todas las casuísticas, para todos los meses del año y para todas las fincas. Es que la gestión del cultivo, vamos, nosotros lo decimos y por eso también hacemos este tipo de formaciones, porque hay que entender el concepto, hay que entender las estrategias y luego hay que tomar decisiones. No existe una receta única ni para una zona, ni para un suelo, ni para una finca. Hay que interpretar y tomar decisiones a partir de eso. Bueno, Miguel Valdés ha hecho una reflexión con respecto a esto de que tenemos profundidades, a distintas profundidades hay que medir y ver la conductividad. Y Alejandro nos dice que en un año de sequía como este, que habrá reducciones de dotaciones, ¿qué estrategia harías? Sí, a mí, mira, me choca mucho porque últimamente mucha gente me dice, ostras, este año es que no veo sentido instalar un sensor porque como tengo poco agua, no voy a poder regar bien, ¿no? Yo les digo, ostras, a mí me toca que hagas esta reflexión, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde estamos súper limitados, no tenemos todo el agua que necesita el cultivo, lo que tenemos que tener es una capacidad brutal de sintetizar los momentos claves del año, a intentar dar el 100% de las necesidades en estos 2-3 momentos claves del año y después mantener unos niveles de estrés que no perjudiquen a la producción del cultivo, que simplemente sirvan para mantenerlo casi en stand-by, ¿no? En modo hibernación, ¿no? Es decir, casi darle lo mínimo que cubrir las necesidades mínimas de evapotranspiración para que el cultivo simplemente no empiece a tirar almendra, no empiece a hacer cosas raras, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos los recursos limitados, lo que tenemos que ser capaces es de identificar cuáles son estos momentos, acotar muy bien o definir muy bien qué dotación de agua tenemos y repartirla lo mejor posible, ¿no? Es Totalmente. Decir, en el momento clave que no sufra y en los momentos que pueda sufrir, ir al máximo. Es decir, si generalmente buscábamos un potencial hídrico de 33, este año igual podemos llegar a 50 o 60 y el árbol no se va a morir y no va a tirar la almendra, ¿no? Ir al máximo. Y poco a poco tendremos que ir así, es decir, cada vez aprendiendo más, tomando más riesgo, viendo hasta qué punto podemos llegar sin perjudicar el cultivo, manteniendo la producción. Pero Quiteria nos dice que si está en Galicia que llueve todo el año. Bueno, eso depende. Claro, si llueve todo el año es una suerte ahora mismo, eso es genial. Falta que se te dé la almendra. Sí. Muchas veces en los sitios que llueve mucho no es tan problema la parte de riego, donde hay más problemas en la nutrición, en la fertilización, pero no, tampoco quiero entrar mucho, ¿no? Entonces, bueno, al final seguramente hay momentos del año que aún así se tenga que suplementar con riegos y al final muchas veces pasa eso, ¿no? Que, ostras, ha llovido, ¿es suficiente? ¿Tengo que regar? ¿No tengo que regar? Cuando empiezas a ver los movimientos de los sensores, tú ves si una lluvia simula un riego
moja más, moja menos, y en función de esto decides. Dices, ostras, puedo aguantar porque con lo que ha llovido es más que suficiente en el momento del año que estoy, o, ostras, ha sido una lluvia muy larga pero con una pluviometría muy baja y no me ha mojado nada. Al final tengo que hacer un riego igualmente si quiero mantener los niveles de humedad objetivos en este estadio, ¿no? Al Sí, final la es esto. nutrición. Sí, mira, Daniel, que ha preguntado antes, nos hace una reflexión que dice que ellos toman los valores de los sensores como... Nosotros no tomamos, perdón, te voy a leer. Como reflexión, nosotros no tomamos los valores de sensores de humedad como válidos al 100%, porque nos varían mucho. Por eso te había preguntado antes. Dice que los utilizan para orientación del riego y no pasar de la profundidad de desarrollo de las raíces. Vale. Esa variación es normal, a lo mejor no los tienen bien calibrados, no sé. Sí, yo deduzco por la forma que lo pregunta, es decir, todos estos sensores, al final lo que miden es porcentaje de agua en un volumen de suelo. Que este suelo tiene una parte de aire, una parte de materia sólida que a veces con distinta granulometría y la parte húmeda, ¿vale? Entonces, tú clavas un mismo sensor en distintas partes de la parcela y te da valores similares, pero no exactos. A un sitio igual te da 34 y en el otro te dará pues 30, 28, lo que sea. Ya cuando mezclas distintas tipologías de suelo, tú puedes tener que un sensor capacitivo te marca un 100, es decir, te marca saturación, el valor de saturación es 30 en un campo y en otro igual es 15 y en otro igual es 55. Entonces, no puede, el 100% no vas a llegar nunca con un sensor capacitivo. Lo que nosotros hacemos es aplicar un algoritmo de transformación que lo que hace es tener en cuenta todos los parámetros que he comentado que son importantes de analizar al suelo para calibrar estos sensores. Entonces, nuestro 100% significa capacidad de campo, ¿vale? Entonces, si estamos por encima del 100%, estamos muy cerca de saturación. Si estamos a 50%, estamos a mitad entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Vale? Entonces, al final, cada empresa hace su estrategia. Hay muchas estrategias. Lo que sí que, desde mi punto de vista, es muy importante el tema de la calibración. Porque si no pasa eso que comenta, que tienes muchos sensores y tienes que aprenderte de memoria cuál es la capacidad de, cuál es el punto de saturación, cuál es la capacidad de campo, dónde está el punto de marchitez permanente y al final es un lío. Lo interesante es hacer esta normalización de datos para que todos los sensores se muevan dentro de unos mismos rangos y sea mucho más fácil y más acertado de interpretar, ¿no? Porque aquí, al mismo tiempo que los calibras, aplicas toda una ciencia de datos para filtrar cosas, ¿vale? Es decir, pues los suelos francos se comportarán de un estilo, los arcillosos de otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que le pasa y a lo que se refiere es eso. En su caso, lo que yo haría es hacer pruebas, es decir, buscar momentos donde estoy saturado, momentos donde estoy en capacidad de campo, apuntar los valores en una libreta y tener eso de referencia. Y su 100% no será el 100, sino que será el 30, el 50, será el valor de máxima saturación. Sí. ¿Vale? Sí, porque al final si los tiene, pues es una pena que claro. no los pueda utilizar y eso es así. Si necesita alguna cosa, que me mande un correo, cualquier cosa, y si puedo ayudarle, encantado. Bueno, pues yo creo, no sé si hay alguna pregunta más. Yo me quería quedar con, mientras si a alguno le queda algo, dice que gracias, Daniel. Yo me quedo me gustaría dar esta reflexión de que hay que sensorizar, que tampoco el coste, Sergi, que valen esos sensores, poner esos que has dicho que valen una finca. ¿Vale? Sí, es que depende mucho, pero al final, si te lo miras por superficie, por coste hectárea año, son valores irrisorios. Es decir, hay muchas soluciones, hay soluciones que son, yo qué sé, es que igual me lo invento porque no lo sé, pero un sensor simple que lo puedes encontrar en cualquier tienda online, igual por, yo qué sé, 50, 100 euros, encuentras un sensor. Es dinero. Después tienes soluciones en el mercado que son más avanzadas, es decir, que ya no es un sistema de monitoreo, sino que es una solución, que es
el sistema de monitoreo más todo unas capas que al final lo que intentan es facilitar todo este trabajo de interpretación y de recomendaciones, ¿no? Para facilitar la vida al agricultor. Y todo eso, pues, cuanto más completo es este servicio, más incrementa el coste. Pero al final, cuando tú haces un cálculo a partir de una cierta superficie, yo te diría, a partir de, no sé, explotaciones de 20 30, 40 hectáreas, es que amortizan los sensores. Nosotros, todos los cálculos que hacemos en 2, 3 años, muchas veces en un año, has amortizado el sensor ya, la inversión. Pues solo que reduzcas un poco el consumo de agua, que aumentes un poco la producción, que reduzcas el consumo de electricidad, de fertilizante. Hay tantos puntos a mejorar, porque si tú no estás midiendo nada, de pasar, de dejar de no medir nada a medir alguna cosa, Sí. tienes muchas posibilidades de optimizar algo, ¿no? Entonces, Sí, esto te repercute en una mejora. Totalmente, porque al final, bueno, está diciendo Miguel Valdés que realmente el problema que tenemos muchas veces es que tenemos mucho dato, que hay que saber interpretarlo. Por supuesto, la formación en ese sentido es muy importante y bueno, y ya lo ha dicho Sergi. Bueno, damos este tipo de webinar, pero esto es unas pinceladas que ya hemos comentado y ellos tienen docencia en nuestro curso, que tenemos un curso en el que, bueno, intentamos sí quedaros esas nociones y profundizar para que podáis saber interpretar esos datos. No nos sirve tener muchos sensores, no nos sirve tener mucho dato. Vemos las gráficas y tenemos que saber qué decisiones hay que tomar. Entonces, bueno, la formación, que es a lo que nosotros nos dedicamos, intentamos, es para esto. Entonces, bueno, ya se ha puesto arriba el link del curso que empezamos el día 23. Estamos ahora mismo en prescripción, totalmente online, que bueno, que ellos tienen una parte de docencia, tienen prácticas e intentamos eso, ayudaros a saber conocer esta información que nos dan los sensores. Y bueno, para eso estamos. También tenemos, que os lo pongo en un link, recordaros que tenemos talleres Synergy NAC dentro del foro del Almendro, que va a ser el 29 de marzo en Huesca. Tenemos uno de los talleres lo imparten desde Mopol, lo imparte Joan Torrens, en el que también vemos, trabajamos en cómo interpretamos estos signos. En el taller vamos a tener a Laura Torguet del IRTA hablando de enfermedades, a Óscar Muñoz de Ajecular sobre interpretación de analíticas de suelo y agua, cómo trabajar con ellas, y a Antonio García Martín de FITOP hablando de cubiertas, que tenemos también, hay mucha necesidad con la PAC. Entonces, bueno, hay que formarse, hay que entrar y hay que aprender qué nos están diciendo toda esta información. Pues yo creo que no hay nada más. Sergi, muchísimas gracias. Me ha encantado. Es un tema que me gusta mucho y creo que es muy importante optimizar riego, fertilización. Ya hablaremos en otro webinar de la fertilización, que se merece cada uno su espacio y luego lo juntaremos. Y bueno, agradecer a todos los que nos estáis viendo. Os hemos dejado un montón de enlaces que creemos que van a ser interesantes. María os ha puesto el enlace Slack. Y bueno, y podéis escribirnos por redes sociales y demás, que aquí estamos para esto, para generar comunidad y para que entre todos pues, poder avanzar y llevar este cultivo a su máximo exponente. Pues muchas gracias, Sergi, muchas gracias por estar aquí a todos y buenas noches. Muchas gracias.